Bien. Bueno, entonces, les estaba diciendo que teníamos estos cuadritos, ¿no? Que hacen referencia a dos espacios en donde van a ocurrir, van a haber diferencias de concentración de alguno de estos elementos, ¿no? ¿Qué ocurre cuando hay una diferencia de concentración? Siempre que va a haber una diferencia de concentración, el elemento va a ir del lugar donde hay mayor concentración a donde hay menor concentración de este átomo. La tendencia va a ser siempre esa. Depende si el elemento pueda difundir libremente o no. En el caso del dióxido de carbono y el oxígeno van a ir siempre del lugar donde hay mayor concentración a donde hay menor concentración. Entonces, acá tenemos dos espacios, el alvéolo y el capilar. Y acá tenemos también dos espacios, célula muscular y capilar. A ver, ¿en qué lugar a ustedes les parece que hay mayor concentración de dióxido de carbono acá y donde hay mayor concentración de dióxido de carbono acá, entre estos dos? Si alguno se anima a hablar. Repita otra vez, profe. Tenemos 4 espacios, ¿no? Acá hay dos espacios. Los que van a estar comunicados van a ser el alvéolo y el capilar, y en el otro extremo vamos a tener Célula la y capilar. En el otro extremo vamos a tener la célula muscular y el capilar. En este, ¿dónde va a haber mayor concentración de dióxido de carbono? En el Dióxido de capilar, carbono porque tiene es más forma chico. de En el cuadradito. capilar. En el capilar. Y acá hay poca. Entonces, ese dióxido de carbono, ¿hacia dónde va a ir? ¿Dónde pensás que va a ir? Ese dióxido de carbono, ¿a dónde va a ir? Al alvéolo. Al alvéolo. ¿Por qué? Hay menor Porque, concentración. claro, tiene menor concentración. Exactamente. ¿Qué pasa con el oxígeno ahí? El oxígeno, ¿a dónde hay mayor concentración? Profe, se escucha una El de tele, la- puede ser. Ayudas un poco más agresivas, y bueno, ese es un plan. Mayor concentración Sí, en la- el alvéolo. ¿En dónde? En el alvéolo. En el Bien. ¿Y alvéolo. a dónde va a ir ese oxígeno? Pasaría al capilar. Exactamente. ¿Y qué pasa con estos dos compartimentos de la célula muscular y el capilar? ¿Qué pasa ahí? El dióxido de carbono, ¿a dónde va a ir? No creo que vayamos a restricciones cero. Entonces, ¿A qué nos referimos? ¿Al oxígeno o al dióxido de Al carbono? dióxido. Al- ¿El dióxido dónde va a ir? Tenemos una célula muscular que va a ser este Pasaría espacio. pasaría al capilar. Exactamente. ¿Y el oxígeno? ¿Qué piensan? ¿Va a entrar o Pasaría salir? A la célula. Exactamente. Bueno, ahí es como se da el intercambio entre el dióxido de carbono y el oxígeno a nivel del alvéolo capilar y después cómo se da en los tejidos a nivel de la célula muscular y el capilar, ¿no? Va a ir siempre los elementos de un lugar de donde hay mayor concentración a donde hay menor concentración. Entonces eso tiene una particularidad del oxígeno y el dióxido de carbono que pueden difundir libremente a través de la membrana plasmática. Es una de las pocas cosas que pueden difundir sin que haya una regulación muy grande. Bien, entonces dice, la situación de la derecha en la figura B representa el intercambio en que cada una de las células del cuerpo recibe oxígeno y elimina hacia la sangre dióxido de carbono. En la actividad 7.4 trabajamos sobre este mismo intercambio y como respuesta a la consigna 2, deberías haber llegado a un diagrama como el siguiente. Bueno, hay un intercambio
en que los tejidos obtienen oxígeno y liberan dióxido de carbono, y el sistema circulatorio mantiene este intercambio, ¿no? Y lo lleva al sistema respiratorio, donde se deshace del dióxido de carbono y permite el ingreso del oxígeno al sistema. Nos dice, consigna 3. Acá tenemos unos capilares que están en rojo, unas células, unos glóbulos rojos, digo, y acá parece ser células de algún tejido, ¿no? Que van a estar en un contacto muy estrecho con el capilar. Dice, ¿qué estructuras se pueden identificar en la figura? Bueno, capilares, cada una de estas son células que van a formar el capilar, glóbulos rojos y células de algún tejido. Dice, ¿en qué parte del esquema de la figura C se encuentran representadas la situación de la figura D? A ver. ¿Qué les parece? ¿Cuál va a ser el espacio del alveolo pulmonar y en la sangre, o va a ser el espacio de la célula muscular y el capilar? Bueno, estos son los capilares que van a estar en contacto con algún tipo de tejido, o sea, va a ser es más probable que sea el espacio capilar, célula muscular, por ejemplo. Reconoce como mínimo 3 estructuras relacionadas a los procesos de intercambio de gases. Incorpora al dibujo flechas que señalan el intercambio de sustancias entre todas las estructuras representadas. Incorpora correctamente la dirección, el sentido y el nombre de las sustancias en cada flecha. Por ejemplo, si esto sería un tejido y esto los capilares sanguíneos, ¿qué van a estar intercambiando? ¿Qué les parece? El dióxido de carbono y el oxígeno, profe. Exactamente. ¿Qué va a estar ingresando a la célula? Oxígeno. Bien, bien. Ingresa el oxígeno. ¿Y qué va a salir? ¿Qué eso me salió? Dióxido. Dióxido de carbono. El dióxido. Bueno, me salió horrible, chicos, no vean. Bueno, entonces va a salir el dióxido de carbono al capilar y va a ingresar el oxígeno. Bien. Bueno. Ay, no me grabo. Bien. Bueno, esto lo habíamos estado viendo. Hacía referencia a la curvatura de la glucosa en sangre. Habíamos dicho de que había ingresado, por ejemplo, cuando uno toma glucosa, que es un monosacárido, no hace falta el ingreso, no hace falta que sea una digestión muy larga, porque no hay nada que romper, pues está formado por un monosacárido. Ingresa muy rápidamente en la sangre. Entonces, nos dice, la primera consigna pedía explicar el aumento de glucosa en sangre. La respuesta debe poner de manifiesto la relación entre el sistema digestivo, que realiza la digestión y la absorción de nutrientes, uno de los cuales es la glucosa, y el sistema circulatorio, que recibe los nutrientes absorbidos. Para que esto ocurra, es necesario un contacto estrecho entre la sangre y la superficie del interior del intestino delgado, donde tiene lugar la absorción.
existe un circuito de vasos sanguíneos desde el corazón hasta el intestino que se ramifica en múltiples lechos capilares en cada vellosidad intestinal, logrando una gran eficiencia en la absorción. La figura F representa este intercambio. A ver. Bien. Los lechos van a ser los lugares en donde los capilares se unen. Tantos capilares que llevan sangre oxigenada como capilares que llevan sangre carboxigenada. Entonces, se fusionan y ahí se produce un intercambio. Acá tenemos el lecho capilar, en donde se produce esta fusión de los capilares, y un vaso linfático. Por el vaso linfático van a ver después, más adelante, que es por donde se transportan los lípidos a través de justamente estos vasos linfáticos hasta el hígado. Todos los productos lipídicos van a ser transportados justamente por sistema linfático, no a través de vasos sanguíneos. Se debe al gran peso molecular y además que ya está desarrollado todo el sistema para que se desarrolle de esa forma. Bien, entonces esto va a ser una de las vellosidades que van a estar en el intestino delgado, y acá vamos a tener cada una de las células del epitelio. O sea, esto no es una célula, estos es un sistema, son muchos tejidos, o sea, son órganos que van a estar en contacto. Si uno hiciera un zoom acá en uno de estos pedacitos, podríamos ver una de las células, ¿no? Todas las células van a estar apoyándose en esta vellosidad. Y después ese intercambio que hacen con el líquido que está contenido en el sistema, en la luz del sistema digestivo, va a ser absorbido por las células del duodeno o del intestino delgado. Dice: cuando la sangre que ha pasado por los capilares ubicados en las vellosidades intestinales se reúna en venas cada vez mayores y regresa al corazón, la glucosa se irá repartiendo en toda la sangre del organismo. Por eso, al sacarnos sangre, como plantea la actividad 7.1, habitualmente de una vena del vaso, se registra un aumento de la glucosa con el tiempo. Del brazo, sí. La segunda consigna de la actividad 7.1 nos pide explicar la posterior disminución de la glucosa en sangre. Esta disminución tiene lugar entre 1 y 4 horas después de la ingesta de alimentos. Según podemos observar en la figura E, una confusión habitual en esta pregunta es pensar que la glucosa se consumió en la sangre y por eso disminuye. Pero en realidad el consumo realizado por las propias células sanguíneas es muy poco, y no podría justificar una disminución como la que se observa. Para dar una respuesta debemos tener en cuenta que las distintas células del organismo que requieren nutrientes para mantener su funcionamiento, tomarán glucosa y otros nutrientes de la sangre. Esto hace que la glucosa en la sangre disminuya. En resumen, decimos que la glucosa en sangre aumentó debido a la absorción y disminuyó a causa del intercambio entre el sistema circulatorio y las distintas células del organismo. Podemos representar estos intercambios del sistema circulatorio con el mismo modelo que venimos utilizando, tal como se muestra en la figura G. Entonces, el sistema digestivo puede absorber los nutrientes, estos nutrientes pasan al sistema circulatorio y del sistema circulatorio es llevado a los diferentes tejidos. Van a ver que no es que se reparte absolutamente todo,
sino que hay algunas partes que son guardadas por el tejido hepático o el tejido adiposo, dependiendo la cantidad de lo que hayamos consumido. Dice, en la actividad 7.1 solo se pretende poner de manifiesto los intercambios en que el sistema circulatorio participa en cuanto a los nutrientes. La variación de la concentración de la glucosa en sangre depende de la cantidad de variables que seguramente analizarán en materias posteriores de la carrera. Entre estas variables se pueden mencionar el estado metabólico, ayuno, poscomida, postprandial, ejercicio, el funcionamiento de distintos órganos, hígado, músculos, y la acción de distintas señales hormonales, entre otros. Además del tipo de alimentación, ¿no? Bien, entonces dice, consigna 4. Subir en el espacio de entrega de la semana 7, o sea, esta es una de las tareas obligatorias. Dice, el siguiente esquema muestra un diagrama de los intercambios del sistema digestivo. Podemos ver que, como único ingreso al sistema, se señalan los alimentos, mientras que salen del sistema digestivo la materia fecal y los nutrientes. Como sabemos con destinos diferentes, mientras que la materia fecal se elimina del organismo, los nutrientes pasan del sistema digestivo al sistema circulatorio. La consigna es completar este esquema de manera que incluya un recuadro que simbolice el sistema respiratorio, otro recuadro que simbolice los tejidos, flechas que indiquen todos los intercambios de gases y nutrientes entre los sistemas y los tejidos, y cuánto corresponda con el exterior del organismo. Bueno, lo que les pide acá es que hagan una integración de los temas que estuvimos analizando, ¿no? A ver, quiero ver cuándo nos falta. Bien, no nos falta. Bien. Bueno, acá tenemos una de las integraciones que se da, es la relación entre el sistema digestivo y el sistema circulatorio. ¿Cuáles otros sistemas les parecen que realizan una relación o un intercambio con el sistema circulatorio? El respiratorio. El respiratorio. Bueno, de los que estuvimos viendo, el respiratorio. ¿Cuál más? El linfático. El ¿O no linfático consideras sí puede ser que se dé un intercambio, pero en realidad lo que estuvimos viendo hasta ahora es sistema digestivo, sistema circulatorio y sistema respiratorio. Entonces, a este cuadrito habría que introducir el sistema respiratorio, ¿no? Tejido, no, profe. Y podríamos hacer una mención a justamente los tejidos, ¿sí? Pondríamos acá en este extremo, podríamos poner el sistema respiratorio y en uno de estos extremos los tejidos, ¿no? Porque va a producirse un intercambio de nutrientes con los tejidos, de oxígeno, que también es un nutriente, con los tejidos, y de desechos que podemos mencionar hasta ahora, el dióxido de carbono nada más. Después más adelante, cuando veamos sistema urinario, podemos incluir otros, pero por el momento no. Bien. Bueno, acá les hace una referencia que dice, bueno, lo que sería ideal para responder esta pregunta, dice, incorpora al esquema todos los puntos mencionados en la consigna, los dos recuadros y las flechas que señalan qué intercambio se realiza. Cada flecha escribe la sustancia que representa y coloca correctamente el sentido y la dirección. Por ejemplo, hacia dónde va el dióxido de carbono, a dónde va el oxígeno. Acuérdense de la diferencia de concentración de estas cuestiones.
Y después tenemos la consigna 5, que dice, en esta consigna te proponemos chequear el tema de la consigna 4, leyendo la información del esquema. Si alguna vez trabajaste con redes o mapas conceptuales, este ejercicio te va a resultar familiar. Dejamos a modo de ejemplo un texto elaborado a partir de leer la parte del esquema incluida en la consigna 4. El sistema digestivo recibe los alimentos del exterior. De este sistema, los nutrientes pasan al sistema circulatorio, mientras que la materia fecal pasa al entorno. A partir de tu esquema y como una forma de chequear que la información que surge del mismo es correcta y completa, te proponemos escribir oraciones de manera similar a la anterior, para cada uno de los sistemas de órganos restantes y para los tejidos. Bien, dice, escribe una oración para cada recuadro del esquema en las cuales menciona todas las sustancias intercambiadas, tanto con los demás sistemas, los tejidos y el entorno. O sea, les pide acá que vuelvan a hacer lo que hicieron con el cuadrito, pero a forma, como si fuera un relato, ¿no? Haciendo, bueno, el sistema circulatorio, reparte los nutrientes, el sistema digestivo, o sea, todo eso de una forma más explícita, no tan esquemática, ¿no? Yo tengo un cuadrito que ahora se los puedo mandar, que hace un tipo de relación, un poco, una integración de los sistemas, que está muy bueno, ahora se los mando al grupo. Pero bueno, esto sería todo lo que se va a ver esta semana. Después el jueves vamos a empezar con el repaso, ¿sí? Para el parcial. Profe, ¿le podría hacer Sí. una consulta? Sí, decime. Yo quería saber la función del bronquiolo y el bronquiolillos. El bronquiolito. El bronquiolo va a ser toda la parte que va a ser de conducción del sistema respiratorio. Por ejemplo, la tráquea, los bronquios y los bronquiolos y los bronquiolitos van a ser todos de conducción. Es donde va el aire, pasa el aire, pero no se produce un intercambio gaseoso. Solamente el intercambio gaseoso ocurre en el alveolo, que es el lugar donde se da el menor grosor del tejido, va a ser tan finito que solamente va a tener el espesor de 2 células, de la célula que recubre el alveolo y la célula que va a recubrir este lecho capilar, ¿no? Este lugar donde se fusionan los capilares. Buenísimo, profe. Me quedó más claro. ¿Te quedó Gracias. más claro? Si no, decime. Sí. O sea, son simplemente eso, todo lo que es la tráquea, los bronquios, todo eso va a ser los lugares donde van a llevarse el aire, digamos. Después, el lugar de intercambio va a ser nada más el aire. A ver si lo encuentro. Ah, ok. Gracias, profe. De nada. ¿Alguna pregunta más tienen? No, profe, de mi parte no. Bueno, listo. Bueno, acá ven, o sea, este es el alveolo. Esta es la última porción del sistema respiratorio. Acá es nada más donde se va a ocurrir esa hematosis, ese intercambio gaseoso. Porque en el resto es tan grueso, o sea, tiene hasta un tejido cartilaginoso en algunas porciones. Eso después se va adelgazando y va desapareciendo ese tejido cartilaginoso y solamente queda el tejido epitelial en contacto con el capilar. Entonces es tan pequeño que se puede producir esa difusión. Es tan pequeño el espesor entre el capilar y el aire que lo circunda, digamos.
También esos bronquiolos tienen células musculares que pueden generar una apertura o una disminución del volumen de aire que ingresa a estos pulmones. ¿Vieron la gente asmática? Bueno, se tiende a cerrar estos conductos pulmonares e impiden la llegada del aire hasta el alveolo. Esto se debe a alguna respuesta nerviosa, o sea, nosotros tenemos la capacidad de aumentar o disminuir el flujo, dependiendo el estado anímico, dependiendo si estamos corriendo, si estamos asustados. Entonces, también vieron que los broncoespasmos, el asma tiene una fuerte implicancia también emocional, y esto se debe a que estos músculos también están regulados por nervios que regulan la apertura o el cierre de estos vasos, estos conductos respiratorios. Pero cuando llega a los alvéolos no tienen ningún tipo de músculo, ni cartílago, ni nada. Simplemente es tejido epitelial en contacto con el capilar. Pero si no llega el aire hasta ahí, es muy difícil que la persona pueda respirar. Si se cierra antes el bronquio o el bronquiolo, no puede respirar la persona. Profe, y en ese caso cuando no, o sea, el alveolo no recibe eso, ¿qué pasa con él? O sea, digamos, se colapsa y Claro, por eso muere o... no puede ingresar. Entonces vieron que se les da los PAF o el salbutamol. Sí. Bueno, lo que hace es una relajación de esos músculos y permite el pasaje del aire. Ese medicamento, esa droga. ¿Y pero queda lesionado el alveolo, digamos, queda y se No, recupera o no? no queda lesionado, pero sí la persona le cuesta volver a retomar a veces en la cantidad de oxígeno que necesita porque ante un susto, o sea, vos encima requerís más oxígeno todavía. Entonces, si se cierra eso, tarda la persona en volver a acomodarse hasta que llega a un nivel de oxígeno en sangre normal. Pero no se produce un daño en sí. Lo que sí no tienen que abusar de estos medicamentos, porque también tienen efecto en el músculo cardíaco y produce una aceleración del ritmo cardíaco. Entonces pueden tener después problemas cardíacos si abusan de estos medicamentos. ¿Alguna pregunta más? No, profe. Bueno, buenísimo. Bueno, chicos, los dejo continuar. Si quieren pueden leerlo más detenidamente ustedes, este texto que va a estar colgado hoy en el campus.